días. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Hoy nos disponemos a estudiar la palabra de Dios. Y bueno, venimos con ese ánimo de aprender, de estudiar, de escudriñar la escritura. Y hay algo bien especial. Realmente con el Señor no existen casualidades. Yo estaba orándole al Señor pensando hoy en el día de acción de gracias que escogimos para cantarle al Señor y para exponer su palabra. Y precisamente el capítulo de hoy, pues dio precisamente comparte del tema de la gratitud. Y gracias a Dios por eso. Manito, si me escuchan un poquito mal la voz, bueno, ayer estuvimos en una actividad con niños en Copacabana. Y que es una de las cosas que caracterizan los niños, que hacen, ¿cierto?, mucho ruido, ¿cierto? Gritan, saltan, una cantidad de niños y a veces nos tenemos que hacer como niños. Y bueno, ayer hice el papel de niño y me cobró cuenta hoy. Se me fue la voz. Bueno, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Si desean, pueden pasar acá adelantico, que hay unas sillas, que veo gente allá de pie. Bien puedan, aquí hay sillitas, aquí hay unas sillitas. Eso, muy bien, ahí se pueden ubicar. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos por lo precioso, por lo maravilloso que eres tú, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros, por tu palabra y por la manera, Señor, en que tú hablas a nuestras vidas. Pedimos, Señor, tu dirección, pedimos, Señor, tu guía y que en esta mañana tu santísima palabra pueda hablar a nuestro corazón. Que nosotros podamos aprender, extraer de ella lecciones muy importantes para aplicar, para poner por obra. Señor, el mero conocimiento no es suficiente. Realmente tu palabra eh, trae efecto y sirve cuando la aplicamos a nuestro corazón. Nos ponemos pues delante de ti, te bendecimos y te damos gracias. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, voy a tomar un poquito. Si me siento la voz un poquito, pero bueno, ahí vamos con la ayuda de Dios. Bueno, eso de mudarse de casa es un trabajo tedioso, complicado, pesado. ¿Cuántos aquí se han mudado de casa alguna vez? Creo que todos. ¿Quién no? ¿Quién desde que nació hasta el día de hoy permanece en la misma casa? Yo conocí una señora así. Hace algunos años estábamos visitando un sector cerca del Chocó. Estábamos evangelizando por una región. Oiga, y una abuelita, una señora ya de mucha edad, me dijo que ahí había nacido, que ahí se había criado y de hecho vivía ahí con unos hermanos. Y la señora ya tenía por ahí unos 80 años. Oiga, esa señora nunca tuvo que empacar corotos, nunca. Porque eso de empacar corotos es cosa complicada, ¿o no? Que la porcelana, que la vajilla, que los espejos, que la nevera, que los escaparates. Y mucho peor cuando el coroteo es a un quinto o sexto piso y se daña el ascensor. O peor aún, cuando es un lugar bien lejano. Mira, hace algunos años, con mi papá, ¿cierto? Bastante nos coroteamos, mucho, mucho. Y una vez nos trasladamos, creo que era de Anserma, el municipio donde nosotros nacimos,
a una finca muy lejana. Mi papá hubiera servido para misionero, porque a mi papá le gustaban eran los lugares lejanos, lejos, muy lejos. Y recuerdo yo que donde nos dejó el carro, un camión que se contrató, ahí se descargaron todos los coroticos y algunos había que llevarlos al hombro, pero habían otros que se podían transportar en caballos. Y había un caballito que le montamos una cantidad de cosas a ese caballo. Yo recuerdo que le montamos unas sillas muy finas hasta ese día. Le montamos unos rieles de unas camas muy finas hasta ese día. Y recuerdo yo también, yo creo que los muchachos se acuerdan, de una bañera que se usaba en la casa. Yo creo que nos bañaron a todos. Eran de esas bañeras que se usaban mucho antes, que era una mesa como con un círculo. Y ahí metían la ponchera con agua caliente y ahí nos metían, ahí nos bañaban. Yo creo que hasta a Jorgito le tocó ahí en esa bañera. Ahorita ahí da sus clavados. Oye, y les cuento, hermanos, que organizamos el caballo y le montamos todo eso. No era tan pesado, pero era de mucho volumen. Y bajando, hermanos, unas lomas. Eso era muy faldudo por allá. Yo me acuerdo que el caballo en una bajadita se le resbalaron los rieles, traque, y se pegaron contra un barranco. Y el caballo se asustó y no era capaz ni de avanzar ni de retroceder. Entonces el caballo echó a rodar. Y empezamos a ver ese caballo, hermanos, dando vueltas y vueltas. Nos hubiera hecho millonarios ese caballo en un circo, porque eso giraba, giraba. Oiga, hasta que cayó por ahí una quebrada. Y nos fuimos a ver qué había quedado. Todo eso torcido, esa mesa quedó destruida, la bañera. El caballo, gracias a Dios, quedó con vida, tosía, lleno de golpes, pero vivo todavía. Y los corotos totalmente retorcidos, destruidos. No, ahí no quedó nada. Entonces, mis hermanos, eso de trastear es cosa complicada. Ahora, cuando uno se cambia de lugar, usted siempre va con la esperanza de qué? De mejorar, ¿cierto? A veces no es así, ¿cierto? A veces por algunas circunstancias hay personas que tienen que cambiar de lugar, ¿cierto? Les tocó por una catástrofe, violencia, lo que sea, y a veces se empeora, ¿cierto? Pero generalmente cuando una persona se muda de lugar, el propósito, el objetivo es mejorar. Hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor en Nehemías, capítulo 11, y vamos a hablar de un coroteo tremendo. Resulta, y el cuadro es el siguiente, había regresado con Zorobabel y el sacerdote Josué un primer grupo de Babilonia. Y ahí en contemporáneo, un hombre también muy especial que se llama Esdras. Y todos ellos que reconstruyeron primero, ¿cierto? Cuando ellos regresan a Jerusalén, recordemos, 70 años y destruida la ciudad, abandonada, todo esto, la ciudad no tenía templo, estaba totalmente destruida. Babilonia se había llevado todo eso con el rey Nabucodonosor, sus generales, ¿cierto? Habían dejado eso allá totalmente destruido. Y con Zorobabel, con el sacerdote y con Esdras, reconstruyen el templo. Reconstruyen primeramente el templo. Y qué bonito ese orden que la Biblia traza. Unos añitos más adelante, ¿quién viene? Nehemías. También viene con otro grupo de personas. ¿Y qué reconstruyen en Jerusalén? Los muros, ¿cierto? Todos los muros. Y algo que hicieron ellos a la par, muy especial, muy bonito, es que no solamente iban reconstruyendo el templo, no solamente iban reconstruyendo los muros,
sino que a la par iban reconstruyendo la vida espiritual de quienes, de cada uno de los que regresaron, ¿cierto? De ese lugar. Qué hermoso ver cómo estaba listo el templo, el lugar de adoración, que en ese entonces se usaba para eso, y de los sacrificios. Y también estaban listos los muros. Y esos muros representaban qué para Israel: protección, seguridad. Pero había un problemita. Tenían templo, tenían muros, ¿y qué no tenía la ciudad? No, también tenía puertas. No tenía gente para vivir allí. Muy poquiticos. Había muy poquita gente que quería irse a vivir allí. ¿Y saben por qué? Porque no era fácil. No era fácil. Yo me imagino esa ciudad más o menos así. Es algo figurativo nomás. Yo me la imagino, 70 años. Cuando usted deja un solar sin limpiar un año, 2 años, ¿qué pasa? Pues dicho, ni se meta que le sale un león. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué será dejar una ciudad abandonada 70 años? Y aparte de eso, saber que cuando la dejaron, no la dejaron organizada. Miren que cuando ustedes o cuando nosotros nos vamos de paseo, usted puede dejar la casa ordenada, ¿sí o no? Limpia, aseada. Y cuando regresa por allá a los 15, 20 días, y se va mucho tiempo, ¿qué hay que hacer? ¿Y por qué? Si usted dejó todo encerrado y limpio. Ahora, ¿qué será 70 años un lugar desolado, despoblado, tal vez, cierto, con intrusos? ¿Qué sería de ese lugar? Miremos lo que dice Nehemías en el capítulo 11 y el versículo 1. Miremos esto. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Yo estaba pensando, hermanos, que no era fácil vivir allí, pero antes de en esta mañana estudiar 3 puntos que quiero extraer de este capítulo, hubo algo que el Señor puso en mi corazón también compartir con ustedes. Cuando leía ahí en el versículo 1 que se habla de Jerusalén, la ciudad santa, fue inevitable no pensar en algo, pensar en la Jerusalén celestial. Leí ese versículo y de una me conecté allá. Y aunque vamos a extraer una aplicación de ahí en este momento para compartir el Evangelio, es importante también entender que lo que vamos a extraer hoy de este texto va a ser más que todo para la iglesia. Pero aquí quiero hacer un paréntesis para hablarle a las personas que hoy nos visitan por primera vez, y de pronto por temor ahorita no se pusieron de pie, o quizás personas que ya han venido a la iglesia, pero que aún no le han entregado su vida a Cristo. ¿Qué prometió el Señor en Juan 14, 1 y 2? La otra diapositiva. ¿Qué prometió el Señor ahí? Que Él se iba, pero Él se iba ¿a qué? O sea que nuestro Dios es trabajador y es muy trabajador porque Él se fue a preparar moradas. Pasamos a la otra diapositiva. Se fue a preparar moradas para que donde yo estoy, dice Él, vosotros también estéis. Eso lo dice la Biblia en Juan 14, del 1 al 3. Oiga, ¿y usted se ha puesto a pensar cómo va a ser ese lugar? Ese lugar es un lugar extraordinario. Yo no me alcanzo a imaginar cómo ir a hacer eso. Hermanos, si este mundo que Dios creó y lo creó en una semana, tiene lugares de fantasía, tiene lugares tan bonitos, ¿cómo ir a hacer eso cuando el Señor lleva, cierto, más de 2000 años construyendo una ciudad para usted y para mí? Me voy a preparar lugar
para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hace 8 días estábamos hablando con la hermanita Estela, tuvimos una conversación muy maravillosa, es muy agradable hablar con esta hermanita. Y saben algo, ella me decía que una de las cosas que más admiraba del Señor, y bueno, en la casa donde ella vive, que es un lugar alto, dijo, el Señor me regala un cuadro diferente todos los días. Ella sale al balcón de su casa o por la ventana y logra ver el amanecer. Y ella dice, oiga, y el Señor le quedan tan bonitos esos cuadros, los pinta tan hermosos. Y no son como los que yo tengo aquí en la pared de mi casa, o bueno, en las casas de nosotros, ¿cierto? Que es el mismo cuadro diario. Ya esa es la foto de alguno de nosotros. Bueno, también es bueno uno reírse de vez en cuando, ¿cierto? Es bueno. Hermanos, ¿cómo será ese lugar que Dios está preparando para todo aquel que se arrepiente y cree en Él de todo corazón? ¿Sabían algo? Tarde o temprano, quiera usted o no, se va a tener que corotear de este mundo. Todos nosotros vamos a tener que dejar todo. Vamos a tener que ser trasladados de esta vida a otra. Y yo le pregunto, ¿usted ha puesto mucho su corazón en las cosas de aquí? Recuerde que un día nos vamos a morir y ¿qué vamos a dejar? Desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y cómo nos vamos a ir? Igualito, igualitos. Y como lo dijo un sabio, nadie es eterno en el mundo. No, no era tan sabio. Pero en eso sí tenía razón, ¿o no? Bueno, hermanos, no vivamos en este mundo pensando como que si aquí fuésemos a tener residencia permanente. No nos apeguemos tanto a las cosas que nublan nuestra visión de la eternidad. Miren, hermanos, ayer en la actividad que tuvimos con los niños, ella me dijo algo tan bonito el hermano Eduardo. Oiga, me impactó eso. Yo le dije al hermano, hermano, el trabajo que usted hace aquí realmente no lo hace cualquiera. Abrir las puertas de su casa para que entren 50 niños. Hermanos, si ustedes vieran a esos niños, eso entran, salen, papeles, una cosa impresionante. Y el hermanito coge su salita, su comedor y la rincona. Y recuerdo yo que estaba hablando ahí con él cuando llegó una niña, se le arrimó, don Eduardo, y acabaron de quebrar allá. Sí. Y entonces él dijo, no, tranquila, ya han quebrado como 4 o 5. Y entonces yo le dije, yo lo miré y él me dijo, mano, eso son cosas materiales. Y yo, mi corazón late de amor por estos niños. Y yo tuve una niñez difícil y sé lo que es tener, sé lo que es no tener. ¿Y sabe algo? Esto un día todo lo voy a dejar. Y sé que, vea, los niños han dañado muebles, han roto cosas, pero ¿qué? Lo importante es ver esos niños un día en el reino de los cielos. Oiga, qué perspectiva. Me dio una lección, hermano, impresionante. Amigo, el Señor está preparando moradas eternas para todo aquel que en Él cree. Dios no quiere que usted se pierda, pero la única manera de usted poder habitar esa morada eterna es si usted se arrepiente de corazón. Mira, la gente no sé, el hombre es creativo y lo hemos dicho acá, y se inventa miles formas de ir al cielo, pero no le hace caso a lo que dice la Biblia. Es que para ir al cielo no es como usted crea, no es como usted piense o se lo imagine. Al cielo se llega solamente por medio de Jesucristo, por el sacrificio que Él efectuó en la cruz. Y cuando usted y yo lo aceptamos de corazón y llegamos delante de Él en arrepentimiento, solamente de esa manera se puede llegar al cielo. No se pierda ese lugar. Recuerde que nos vamos a trastear de aquí. Aquí no vamos a permanecer para siempre.
Y entrando un poquito al tema de hoy y enlazándolo con esto que vengo diciendo, me gustó mucho una frase de un hombre llamado Lewis. ¿Se pronuncia así? C.S. Lewis. Lewis. Bueno, este hombre decía lo siguiente: existen solo dos tipos de personas: las que finalmente le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios termina diciendo, hágase tu voluntad. Cuando nos trastemos de este mundo, ¿qué voluntad ha hecho usted? ¿La voluntad de Dios para ir a habitar el cielo eternamente o su propia voluntad? Y Dios dice, esa fue su voluntad, porque Dios no manda a nadie a la condenación. El hombre se va solito a ese lugar, de cabeza se va allá. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a leer en Nehemías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y aquí vamos a descubrir tres tipos de personas. En esto tampoco son mis 3 puntos, pero solamente lo quiero mencionar. Hay tres tipos de personas acá muy importante que podamos detectar. Dice, ¿habitaron quiénes? Los jefes del pueblo en Jerusalén. Los primeros que habitaron esa ciudad, así en ruina, destruida, y tenían que, cierto, organizar tantas cosas, fueron los jefes del pueblo. Fueron los que dieron ejemplo. Fueron los primeros en dar el paso para irse a vivir a esa ciudad de Jerusalén, en ruinas. No era fácil habitar allí. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo? Mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. El otro grupo que habitó Jerusalén en esa época fue por sorteo, los eligieron. Probablemente fueron familias que no tenían mucho deseo de vivir allí, pero que forzaditos, empujaditos, hijitos, se ganaron la rifa para allá, a vivir allá. En donde quiero hacer énfasis es en el versículo 2. Miren esto tan hermoso. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¡Ay! ¡Qué joya este versículo! Ahí resalta que de algunos que fueron a vivir allí, ¿su qué? Su voluntad, su voluntad. Y a esto lo he querido llamar, y este es el primer punto para hoy. Lo vamos a pasar en la diapositiva. Todo con la letra D de dedo. Lo primero es la disposición. Voluntad, la disposición. Hermanos, no era fácil tomar la decisión de ir a vivir en Jerusalén. Muy probablemente tenía la gente que desacomodarse, dejar su estabilidad laboral, sus terrenos, sus casas cómodas. ¿Cierto? Tal vez muchos de ellos ya tenían una economía, ¿cierto? Sí, muy estable. Tenían que empezar prácticamente, no de cero, de menos de cero. Y les voy a decir por qué. ¿Qué es más fácil cuando usted va a ir a construir una casa? ¿Que no haya nada o que hayan escombros? Si usted va a ir a construir una casa en un lote, pues es más fácil empezar de cero. Que usted diga, aquí no hay nada que me estorbe. Pero qué duro usted construir sobre escombros. Usted llega, tiene que remover, tiene que quitar, es un lío. Ellos tenían que empezar de esa manera. Oiga, y había gente que voluntariamente decía, aquí estoy, me voy a vivir a Jerusalén, me voy a vivir a esa ciudad santa. ¿Sabe qué los atraía? El amor a Dios, el templo, qué belleza. Los atraía a eso. Hay gente aquí en la iglesia
que visita este lugar y viene de lejos. ¿Qué los atrae? Aquí hay hermanos que yo creo que tienen que levantarse muy ligero. Aquí hay una hermana que admiro mucho, una hermana que viene hasta de un pueblo, ¿cierto, hermanita? Y Dalidis, viene de lejos. ¿Por qué viene a un lugar a congregarse? Porque ama y valora lo que se hace en un lugar como estos, porque se enseña y se traza bien la palabra de Dios. Hay que tener presente que esto que aconteció a Israel en nivel físico tiene una gran aplicación a nivel espiritual en nuestras vidas. Nuestro Dios es un arquitecto por excelencia. Nuestro Dios es un constructor. Hebreo lo dice. Nuestro Dios es un arquitecto. Y saben algo, me encanta cuando lo leemos allá en el Antiguo Testamento, diseñando cosas. ¿Sabían ustedes que Dios le dio el diseño a Noé del arca? Le dio la medida de la altura, del ancho, del largo, todo. Y han hecho pruebas, han hecho varios diseños de barcos y los someten a pruebas, a tormentas. ¿Y saben cuál es el único que no se hunde? El que Dios diseñó. Porque tiene unas medidas exactas. Diseño divino. Cuando uno lee el templo, ustedes se dan cuenta lo minucioso que es el Señor para dar medidas. ¿Cierto? Él decía la mesa, eh, todo, todo el inmobiliario allá del templo. El Señor dio medidas, dio diseños, porque nuestro Dios es arquitecto. Hermanos, y así mismo lo hizo Dios allá en Israel. ¿Sabían ustedes que en la actualidad Dios también está construyendo? ¿Y sabe qué usa? Piedras vivas. Ya no usa ladrillos y mezcla para levantar muros, pero Dios está construyendo su iglesia con piedras vivas. Primera de Pedro 2:5, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la Biblia allí? Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed que edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué belleza, ¿cierto? El Señor está construyendo su iglesia y usa piedras vivas. Yo las piedras que conozco son muertas, son inertes. Pero ¿saben algo? El Señor de una piedra puede sacar agua. Ese es Dios. Y no sé, hermano, hermana, si Dios le está usando a usted como piedra viva para edificar la iglesia. ¿Sabían ustedes que Dios está llamando a cada cristiano a ser parte de las filas para el servicio en su obra? Todos somos llamados al servicio dentro del ministerio. A todos se nos demanda trabajar de acuerdo a la capacidad, al don espiritual con el cual el Espíritu Santo nos ha dotado. A todos. Bueno, por algo damos gracias a Dios en esta iglesia. Hay un muy buen grupo, un excelente grupo de hermanos activos dentro de la obra de Dios. Y oramos por aquellos poquitos que de pronto todavía están ahí pensando. Hermano, no hay cosa más hermosa que dedicar la vida al servicio del Señor. Tenga en cuenta lo que Cristo hizo por usted. Él lo salvó y hay un texto que el hermanito Antonio repite que me encanta. Para servir al Dios vivo y verdadero. El Señor no nos salvó solo para cruzarnos las manos, solamente para asistir a una iglesia, que es importante hacerlo, claro que sí, pero nos tenemos que arremangar un poquito, ¿cierto? Las mangas para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Recordemos que entonces ese servicio se desarrolla voluntariamente. Dios no obliga a nadie. Dios motiva a todos, pero no forza a nadie, no lo obliga.
hacer las cosas. Hermanos, esto habla de la disposición de nuestro corazón. ¿Qué nos dice Juan 12:26? Creo que alguna vez lo habíamos visto ya, pero vale la pena volverlo a ver. Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me encanta esa primera frase que usa. Si alguno, ¿qué? Me sirve. Ese si alguno también me refrescó la memoria con si alguno quiere venir en pos de mí. La salvación es algo voluntario. Jesucristo hace una oferta. Él dice, yo di mi vida por ti. Yo pagué en la cruz la deuda de sus pecados. ¿Quieres ser salvo? Venga a mí. ¿Cómo? Voluntariamente. Por eso no creemos en esta iglesia ni aceptamos lo de la elección, porque es una elección, es una doctrina bíblica distorsionada, muy distorsionada. El Señor eligió a Israel, ¿cierto? El Señor ha elegido hombres, pero ¿saben algo? Bíblicamente hablando, la salvación es una obra que Dios ha hecho para que todo aquel que quiera, el que quiera venga y qué, y beba del agua de vida gratuitamente. Y saben algo, en cuanto al servicio en la obra de Dios es igual. Dios motiva, mire, motiva tanto que tiene un poco de premios, una cantidad de regalos, de galardones, de coronas. ¿Y qué desea el Señor de su iglesia? Que voluntariamente nos dispongamos y le podamos servir. Ahora, si alguno acá dice, hermanos, o al Señor le dice, Señor, te quiero servir, el Señor dice, bueno, eso está muy bien, pero me vas a servir conforme a mis instrucciones. Porque ¿saben algo? A veces sucede en iglesias y entre el pueblo cristiano que somos ocurrentes. Queremos servirle al Señor, pero como yo me lo imagino, como yo pienso, como yo quiero. Y a Dios solamente le sirve que usted y yo le sirvamos conforme a sus instrucciones. Porque es que así es que funciona. ¿Qué tal que no hubiera dicho, ay Señor, se me ocurre hacer otra ventanita aquí abajo para ventilarme un poquito? Se le hunde ese barco, hermanos. ¿Cierto? ¿Qué tenía que hacer Noé? Obediente. Me encanta eso que Dios resalta de Noé. ¿Sabían ustedes que habían dos hombres que una vez se les ocurrió desobedecer, desacatar una orden que Dios ya había dado? Mire lo que dice Levítico 10. Exacto. Eran los hijos del sacerdote, el sumo sacerdote Aarón. Levítico 10, versículos 1 y 2. A ver, listo. Dice así, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Una cosa bien rara ahí, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Usted y yo vamos a Éxodo 30, versículos 34 al 36, y ahí se describe cómo debía ser ese incienso. Ahí dice lo que debían de utilizar. Ahí se describe todo lo concerniente a ese incienso. Sí, leámoslo. Vamos a leerlo. Ahí habla de las especias aromáticas correctas y de las medidas precisas. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Todo, dice, de todo en igual peso.
y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y el último, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. El Señor dio la instrucción, ¿clara o no? Usan esto, aquello, lo muelen, todo igual peso, lo echan ahí al incensario y empiezan allá. Pues yo me imagino a estos hombres, falta ver, hay mucha especulación acerca de cuál fue el fuego extraño, ¿cierto? Algunos hablan del mismo fuego, otros piensan de lo que le echaron, quién sabe qué pudo haber sido, ¿cierto? Pienso yo, ¿cierto? De pronto dijeron, no, con cilantro, echémosle el cilantro rojo un aroma, o con perejil, y ahí molamos eso y empezaron allá, y quiso el Señor, lo juzgó. Es muy linda la voluntad, es muy bonita la disposición para servir a Dios, pero al Señor se le sirve como Él ordene. Él es Dios. Ahora hay una promesa ahí en el texto que leímos de Juan. Dice que ¿qué va a hacer Dios con el que le sirve voluntariamente? Mi Padre le honrará. Mire, todo aquel que sirve al Señor y se ciñe a las órdenes del Señor, Dios mismo lo va a recompensar. Al final, en el tribunal de Cristo, Dios mismo lo va a alabar y lo va a honrar delante de todos. Aquí viene una pregunta para pasar al segundo punto. ¿Busca usted oportunidades para servirle al Señor? ¿O busca excusas y pretextos para rehusar servirle al Señor? No nos perdamos la bendición de servir a nuestro Dios voluntariamente. Dice la Biblia ya, lo que acabamos de leer en Nehemías, que el pueblo alabó a aquellos hombres que voluntariamente dijeron, yo me voy a vivir a esa ciudad. No era fácil, era un trabajo duro, pero qué voluntad la de esos hombres. Y alguno podrá decir, ay, no, pero es que yo ni sé cómo. Me encanta mucho lo de Nicolás. Nicolás se me ha acercado ya y me dijo, hermano, quiero aprender a evangelizar. Está nuevo. Nicolás lleva muy poquito aquí en la iglesia. Y dijo, hermano, quiero aprender a evangelizar. Y ya tenemos ahí algo, estamos pensando, para entrenarlo. Qué belleza, que podamos seguir ese ejemplo. Alguno dirá, ay, no, pero es que no sé cómo lo hago. Mira, había una vez un hombre, había un niño que contemplaba al papá. Y el papá era un hindú. Y se dice que por ahí los hindús toman una flauta, empiezan a tocarla y encantan o entretienen, no sé cómo era, serpientes, cobras, ¿cierto? Yo no sé, yo lo he visto en caricaturas, yo no sé si eso será de verdad o qué, pero lo he visto en caricaturas, que sacan una flauta así y es una cobra que se levanta, ya cobra ahí de frente y el hombre ahí. Y el niño se quedó contemplando al papá ahí. Y el niño, ay, qué bueno hacer eso. Qué rico uno ser así un flautista como mi papá para entretener a esas culebras. Entonces llega el papá y le dice, sí, hijo, pero yo a tu edad entretenía lombrices. ¿Usted sabe qué? Hay que empezar con algo, ¿cierto? Hay hermanos que llegan y miran a otro y dicen, ay, hermano, cómo enseña o cómo evangeliza o cómo sirves al Señor. Sí, pero usted puede empezar. Hay que empezar, nos tenemos que meter. ¿Cómo? Voluntariamente. ¿Y cómo más? Como Dios lo ordene. Primer punto, ¿quedó claro? Vamos al segundo. Segundo, está en los versículos, y por ser tan extenso no lo vamos a leer, porque de hecho se mencionan muchas personas. Eh, Estamos en Nehemías 11. Miren esto. Nehemías 11, aquí lo encontré, versículos 3 al 36.
Ahora, este segundo punto lo he querido llamar la declaración. El primero es la disposición, la voluntad. El segundo es la declaración. Vamos a pasarlo. La declaración. Versículos 3 al 36. Cuando uno lee todo este texto, de hecho les animo a que lo puedan hacer en sus casas, y no lo quiero leer no porque sea extenso, sino porque hay una lista de nombres. Hay una lista aquí de muchos nombres, de gente que voluntariamente se fue a vivir a Jerusalén. En estos versículos aparecen muchas personas que para Dios son muy importantes, tan importantes que quedaron registrados en la Biblia. Ahora, de los versículos 3 al 24 se mencionan los nombres de las personas que fueron a vivir a Jerusalén. Y de los versículos 25 al 36 se mencionan los nombres de algunas personas que habitaron fuera de Jerusalén. Vamos bien ahí, ¿cierto? Ahora, hay algunas declaraciones muy importantes en el texto que se dejan ver con claridad. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 3 y 4. Van a poner mucho cuidado porque les voy a hacer una pregunta. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Atención. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Versículo 4. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías. Se ve que amaba mucho a Amarías. Hijo de Cefatías, hijo de Mahaleel, de los hijos de Fares. Pregunta. A ver quién me va a responder. Por una chocolatina que vamos a dar ahorita en la acción de gracias. ¿Cuántas tribus se mencionan acá? Lean bien. Hermana, se ganó la chocolatina. ¿Cuáles son las tres tribus? Levitas, muy bien. Judá y Benjamín. Y Benjamín. Manita, se ganó una mini jet. Bueno, sirvió por estar atenta. Es que eso es lo bueno, no estar atento. No, yo sé que muchos ahí tenían la respuesta, pero no tenían en una chocolatina. Bueno, ahí llega una pregunta. ¿Qué pasó con las otras 9 tribus? Ahí se mencionan 2 tribus y parte también de unas de Leví. Es más, de las tribus que llegaron a vivir ahí, mis amados hermanos, de los que llegaron a vivir ahí, no llegaron todos. Muchos se quedaron ¿en dónde? En Babilonia. Muchos se quedaron allá. De hecho, el grupito que vino a vivir ahí fue muy pequeño. Es importante recordar algunas cosas. Israel en años anteriores se dividió en tiempos del reinado de Roboam. ¿Cómo se llamaba el papá de Roboam? Salomón. Y con Roboam, ¿quién fue el que peleó con él y se dividió el reino? Con Jeroboam. Entonces la cosa quedó así. En el reino del norte o en el reino de Israel, que luego después se conoció con un nombre, Samaria. Muy bien. Todos sus reyes fracasaron. Cuando el reino se divide, porque Israel estaba cuando estaba David, cuando estaba Salomón y aún Saúl, era un solo reino. La nación, 12 tribus. Pero a Roboam se le ocurrió
dar unas órdenes y dijo, no, si mi papá los azotó así, yo los voy a azotar así, bueno. Y a la gente no le gustó. ¿Y qué pasó? Entonces, un grupo de 10 tribus o 9 tribus y media se quedaron con Jeroboam y 2 tribus y media se quedaron con Roboam. Las 9 tribus y media se quedaron allá con Jeroboam y todos sus reyes fueron malos, muy malos. Y en el año 722 antes de Cristo llega una nación llamada Asiria, 722, con un rey llamado Salmanasar. Salmanasar, el mero nombre lo delata. Y en ese momento estaba Oseas, un rey. Y él va, toma la ciudad. ¿Y qué pasa? Se lleva mucha de esta gente cautiva a Asiria. Y en Asiria, ¿qué hace? Deja los más pobres. Eso era costumbre cuando conquistaban una tierra. Dejaban a las personas que no representaban mucho peligro. Los más pobres, ¿cierto? Las personas de pronto menos letradas. Yo no, con esto no hay problema. Dejémoslos ahí que sigan labrando la tierra. Pero se llevaron mucha gente para Siria. Eso usted lo va a encontrar, esa historia la va a encontrar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Y ahí aparece específicamente lo que este rey Salmanasar hizo. Se llevó gente cautiva. ¿Y sabe qué procuraron años después? Que de ahí fue donde salieron los samaritanos. Mezclar. Entonces trajeron gente de Asiria, ahí menciona algunas ciudades asirias, y los traen a Israel y los empezaron a mezclar con el pueblito que había. Cásense ahí, ven, toda la mezcla. ¿Y saben qué? Dice la Biblia que esa mezcla no le gustó al Señor. Y cuando usted lee allá en Segunda de Reyes, capítulo 17, ¿cómo castigó Dios esa gente ahí? Con leones. Léanlo. El Señor envió leones y empezó a comerse gente allá. Imagínense. Entonces estos hombres, estos asirios, procurando como calmar la ira del Señor, dice la Biblia que trajeron sacerdotes y los volvieron a establecer ahí, como para calmar un poquito la cosa. Sin embargo, lamentablemente y tristemente, también dice la Biblia que el pueblo tampoco les hizo caso y se desenfrenaron en la idolatría. Se desenfrenó ese pueblo. Entonces, Israel, reino del norte o Samaria, que es lo mismo, 9 tribus y media, unos se fueron para Siria y otros quedaron ahí habitando la tierra. ¿Y qué pasó en el reino del sur o el reino de Judá? Estos eran más entreveraditos, unos reyes buenos, otros malos, bueno, hay gente muy así. Y en el año 586 llega Nabucodonosor después de su tercera conquista ya, porque hicieron 3, ¿cierto? 3 envites y en el tercero se arrasaron con todo. 586 y se llevaron mucha gente cautiva a Babilonia. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel y sus 3 amigos? Pues ahí cayeron. Como Daniel era un hombre tan inteligente, un hombre, ¿cierto? Y sus amigos, y era un hombre fiel y un hombre que resaltaba, ahí cayó también. Ahora uno pensaría que esas tribus, después de tantas mezclas y tantos problemas, se disolvieron y se perdieron. Y dice, uy, ¿qué pasó? Solamente llegaron 3 tribus acá. ¿Qué pasó con el resto? ¿Saben algo? Dios guarda su pueblo. Dios guarda su nación. Y lo voy a mencionar solamente. Cuando usted va al Nuevo Testamento, la Biblia habla de una mujer llamada Ana, la que vio, ¿cierto?, al Señor Jesús. ¿De qué tribu era ella? De Aser. ¿Cierto? Ahí lo dice. ¿De dónde era Zacarías y Elizabeth? De Leví. ¿Qué dice Santiago 1:1? Cuando Santiago escribe la carta, dice, la escribo a las 12 que están ¿qué? En la dispersión.
¿Qué dice la Biblia en Hechos 2:5? Cuando la Biblia dice que vino el Espíritu Santo. Dice que Hechos 2:5 dice, moraban en Jerusalén varones, judíos, piadosos, ¿de dónde? Todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 7 del 4 al 8? Ahí menciona en un tiempo futuro que el Señor se ha reservado 144,000 judíos. Eso no es figurativo ahí, eso es literal. Y de cada tribu 12,000. Hermanos, ¿cómo conserva el Señor su pueblo? Porque hay gente que cree que eso se dispersó, que perdieron. No. Y en estos días escuché una noticia que hay una cantidad de judíos regresando a su tierra. Están regresando a pesar de los conflictos que hay allá. Esto nos lleva a pensar que para Dios somos muy, muy importantes. Eso declara ese texto ahí. Somos tan importantes que Dios llama a cada uno por su nombre. No es como nosotros. Ve, hermano, fulano, usted, el de la camisita. Dios nos conoce por nuestro nombre. Nos llama su especial tesoro. Y cuando seguimos leyendo ese texto allá en Nehemías 11, se mencionan sacerdotes, levitas, porteros, cantores. Y para resumir un poco, me encanta algo que dice en este texto. Hay dos versículos ahí que quiero resaltar. Es el 6, una frase que aparece ahí, Nehemías 11:6. A ver, ¿qué dice al final del versículo? Que eran hombres que fuertes. ¿Y qué dice el versículo 14? Hombres de gran vigor. Estas dos palabras en el original son iguales. Tienen la misma estructura, es la misma palabra en el original. Y significa llenos de virtud, hombres esforzados, hombres de gran vigor. ¿Sabían ustedes que los hombres que voluntariamente, cierto, se ofrecieron para ir a vivir a Jerusalén no eran flojos, eran perezosos, no eran mediocres, eran hombres de gran vigor? Todos ellos con una enorme responsabilidad por velar, construir y proteger la ciudad. Dios también un día, o Dios más bien en el día de hoy, está buscando hombres y mujeres que se involucren activamente en su obra, que no haya que rogarles para realizar cualquier actividad, que cuando empiezan algo, lo terminan, no algo a medias. Cristianos que se comprometen al servicio del Señor, que meten el hombro, que ponen a los pies del Señor sus habilidades, talentos, dones, tiempo y recursos, que entienden todo esto, que entienden que todo esto fue por Dios mismo, que se los dio, y a Él mismo se lo quieren ofrecer. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que disipulan, que interceden, que oran, que enseñan, que evangelizan, que se ocupan de los recién convertidos, que limpian y ordenan, que están disponibles para lavar un baño, para arreglar el sonido o para arreglar un cable de luz? ¿Saben algo, hermanitos? Dios busca voluntarios y es algo muy bonito. Para Dios no somos seres incógnitos. Eso lo declara ese texto. Para Dios somos su especial tesoro. Y se lo escuché a Adrian Rogers, tal vez alguna vez lo dije acá y lo quiero repetir. Es cierto que tal vez usted y yo no tengamos, esto son palabras de Adrian Rogers, usted y yo no tenemos la posibilidad de resucitar un muerto, pero sí tenemos la posibilidad de ¿qué? De quitarle las vendas. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, ningún discípulo hizo eso, ahí. Pero el Señor sí dijo, desatadle y dejadlo ir. Ellos sí podían al menos quitarle las vendas. Muchos acá sabemos que el Señor multiplicó panes y peces. Y aunque no tenemos esa potestad, ese poder,
el Señor sí nos dice, exacto, que podemos darles nosotros de comer después de Él hacer el milagro y de recoger las cestas. Y aunque no convertimos el agua en vino, sí podemos llenar las tinajas de agua. Hermanos, esto habla y esto trata de nuestro servicio voluntario al Señor. Aquí hay un equipo precioso y gracias a Dios por eso. Y animamos a aquellos que de pronto aún no se han involucrado. Finalizamos con el tercer punto. Y este realmente fue la confirmación para el tema en el día de hoy. Día de acción de gracias que lo escogimos hoy. Miremos Nehemías 11:17. Y lo he querido llamar demostración. Demostración. Miremos el 11:17 de Nehemías. Miren esto tan precioso. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdí, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Dejémoslo hasta ahí, que es lo que quiero resaltar. Dentro de las personas que habitaron Jerusalén, habían personas encargadas con este ministerio, un ministerio precioso de la alabanza, la oración, y lo unían a la acción de gracias. Esto yo les animo para que este versículo lo resalten en su Biblia. ¿Saben algo? Cuando leía este versículo pensaba en lo que es un culto cristiano. En un culto cristiano, ¿cierto? Nos reunimos a estudiar la Biblia, eso que estamos haciendo en este momento. Llegamos a aprender de la palabra, a leerla y con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, interpretarla. Pero también en un servicio cristiano hay alabanza y hay oraciones. Básicamente en estos tres aspectos se desenvuelve una reunión cristiana, ¿cierto? Algunas cositas de alguna manera, otras de otra, pero más o menos en eso. Pensaba en lo que dice Proverbios 25:11. Ahí dice la Biblia, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es decir, cuando se predica la palabra, qué bonito cuando hay esos otros adornos. Qué bonito que es cuando se llega a la iglesia y no solamente aprendemos, no solamente nos edificamos, sino que alrededor de esa manzana de oro hay figuras de plata. ¿Cuáles? La alabanza, la oración, ¿cierto? Que cada hermano trae. Y yo creo que esta es una de las mejores maneras de demostrarle a nuestro Dios nuestra gratitud, con cánticos de alabanza, con oraciones bien cargadas y nutridas de gratitud. No solo pedirle y pedirle, es necesario agradecer. El Salmo 103 nos va a ayudar mucho con eso. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga mi ser su santo nombre, ¿cierto? Dice que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Y hay una cantidad de cosas que Dios nos ha dado, nos ha otorgado, por lo cual usted y yo debemos de agradecer. Yo le animo para que en casa también lea este salmo, medite en él y se una a la gratitud que allí aparece. Este pueblo agradecía a Dios el privilegio de ser hechos dignos de habitar en Jerusalén. No era fácil estar allí y sin embargo, ¿cómo estaban sus corazones? Llenos de gratitud. ¿Saben algo, hermanos, que me impactó cuando estudié este tema? Fue ver al Señor Jesucristo. Los momentos que él tuvo de gratitud. Tuvo muchos momentos donde él dio gracias, pero hay dos que quiero resaltar porque encajan perfectamente con esto que estamos hablando. El primer ejemplo, la primera cena. Bueno, algo interesante es que estos dos ejemplos que escogí, que vi, todos dos tienen que ver con el pan. Ambos tienen que ver con la gratitud que él da por los alimentos. Ahora, no era solamente eso, hay algo ahí más profundo. El pan simboliza la promesa de Dios de satisfacer
las necesidades más profundas del hombre. Cuando usted lea la palabra pan en la Biblia, puede pensar en eso. Cómo Dios satisface, cómo Dios llena el corazón del hombre con sus necesidades, ¿cierto? Pues, de librarle de las necesidades. La primera escena está en Juan 6:11. Miren esto, hermanos, que descubrí acá en este texto. Juan 6:11. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo alimentó una gran multitud. Es más, nuestro Dios provee para todo el mundo. ¿Sabían ustedes que a Dios no le fallaron los cálculos cuando creó esta tierra? Esta tierra tiene la capacidad de alimentar la humanidad que hay y muchos más. Pero ¿por qué hay tanta hambre entonces en el mundo? ¿Cierto? Porque hay mucha corrupción, ¿cierto? Pero también porque hay mucha pereza. Hay gente que aguanta hambre es por pereza, algunos. Otros por los malos gobiernos, ¿cierto? Y hay muchas razones, hermanos, que unas son válidas, otras no. Dios ha dotado entonces este planeta con la capacidad suficiente de proveer para todos. Y es interesante lo que usted y yo podemos hacer en un momento de escasez o dificultad. Cuando usted y yo miramos la reacción que los discípulos tuvieron, cuando las multitudes, ¿cierto?, se aglomeraron alrededor del Señor Jesucristo, los discípulos tuvieron al menos tres reacciones. Aquí, en esta historia de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Sabe qué dijo un discípulo? Allá en Mateo 14:15. Antes de ir a Juan, quiero que pensemos en esto. ¿Sabe qué dijo uno de los discípulos allá en Mateo 14:15? Señor, despáchalos para que se vayan a su casa y que compren de comer. Y con esto se acabó el problema. Soluciones prontas, no nos enredamos mucho, no nos complicamos. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Frente a la más mínima dificultad, soluciones prontas. Ay, no hay dinero para pagar la factura. Se enfermó un hijo. No hallamos una solución así como pronta. Y sencillamente lo que hacemos es, no, pidamos fiado, prestémosle a fulano, adelantemos el pago en el trabajo, fácil y rápido. Esa puede ser una reacción que usted y yo tengamos frente a una situación que no sabemos qué hacer, ¿cierto? ¿Cómo manejarla? El Señor llega y les dice, dale vosotros de comer. No, Señor, despáchelo mejor para la casa. Ja, ¿a qué hora le vamos a dar? No, ¿de dónde? Solución rápida. Miren otra. ¿Sabe qué dijo Felipe en Juan 6? ¿Se acuerdan? Él empezó a calcular, tal vez con preocupación. Empezó a mirar a toda esa cantidad de gente y dijo, uy, Señor, ni 200 denarios. ¿Qué vamos a hacer? Él sacó una calculadora y empezó a multiplicar. Y yo, no, Señor, no nos da. No tenemos posibilidad de alimentar todas estas personas. Enseguida me mandó la mano al bolsillo, lo sacó y no encontró nada. Yo, no hay forma. ¿Y sabe qué hizo Andrés? Ahí mismo en Juan. Juan tuvo otra reacción. Tal vez tuvo un poquitico más de fe, un poquitico más. Se le acerca al Señor y le dice, Señor, aquí hay un niño, tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? Y yo creo que Andrés también hizo el cálculo. No, pues si empezamos a repartir estos 5 panes, no, les tocará de escama. O les tocará 2 gramos de pan. No, y si son bien comelones como Juan David, no, mejor dicho. No, dicen que llenar a Juan es más fácil llenar el Cauca a punta de tuzas. Juan, Dios lo bendiga. Hermano, ¿sabe qué hizo el Señor frente a esa dificultad? Leámoslo. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gratitud. Ahí veo gratitud. Tomó el pan, no empezó a ver qué hago, no, dio gracias. Ahí está la lección. El Señor Jesús optó por dar gracias con lo poquito que había. Usted y yo, ¿cómo reaccionamos frente a las
diferentes situaciones y adversas y dificultades, problemas. ¿Qué hacemos? Mire, el Señor Jesús optó por dar gracias. Dio gracias. ¿Qué lección hay ahí? Gratitud en medio de algo que se nos sale de las manos. Pero miremos la otra escena donde el Señor Jesús dio gracias, que esta me impactó de hecho mucho más. Lucas 22, una vez lo mencionamos en la cena. Lucas 22, 19. Dice la Biblia, y tomó el pan y ¿qué hizo? Dice, lo partió y dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Saben algo? Aquí el Señor no estaba meramente dando gracias por un alimento. Padre, gracias por esta copa, gracias por este pan. Era algo más profundo porque lo explica ahí. Él toma el pan, parte el pan. Bueno, dice primero que dio gracias, lo parte y luego explica qué significa ese pan. Ese pan es mi cuerpo. Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo, ese nivel de gratitud. Ese es un nivel superior, supremo. Dio gracias por su mismo sacrificio. A eso se refiere. Yo es lo que comprendo ahí, ¿cierto? Cuando leo ese texto. Da gracias porque él mismo se podía ofrendar, ¿cierto? En sujeción al Padre para la salvación de todos y cada uno de nosotros. Hoy vamos a tener una tarde de acción de gracias. Y a veces es muy fácil dar gracias por todo lo bueno que nos pasa. Señor, gracias porque gané el año. Pasé raspado, pero me lo gané. Señor, gracias porque este año tuve salud. Gracias, Señor, porque este año poco de cosas, ¿cierto? Buenas. Y que de aquellas cosas que aparentemente no se ven tan buenas. Que de aquellas cosas como la multitud, que no hay forma de darles de comer. Damos gracias. Que de aquellas cosas que nos cuestan sacrificio, que nos demandan. Damos gracias a Dios. A veces se nos dificulta un poquito hacer eso. Pero qué hermoso ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo de gratitud. Hermanos, démosle gracias a Dios por su don inefable. Aprendamos allá de Nehemías. Estos hombres, ruinas, todo eso allá montado, me imagino, maleza, quién sabe. Oye, se ponen a tocar instrumentos. Dice que con cánticos, con alabanza. ¿Y qué hacen? Alaban y agradecen a Dios. Ustedes saben que yo los tengo acostumbrados a un videíto, pero hoy no tengo videíto. Hoy le pedí el favor a los niños que cantemos una canción de gratitud al Señor. Ellos ya van a salir, ya están listos y vamos a cantar al Señor. Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana el sol le canta las alabanzas a Cristo el Salvador. Y por las noches la luna canta las alabanzas a Cristo el Salvador.
Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Y por la aurora la tierra canta las alabanzas al gran Consolador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas al Dios de nuestro amor? Darle gracias a Dios. Padre, gracias, muchas gracias te damos por la lección que hoy hemos podido aprender. Qué bendición poder ser parte de la familia tuya. Piedras vivas. Qué hermoso, Señor, saber de que tú nos estás usando para edificar tu iglesia. Queremos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos, pero entendemos también que la única manera de poderte servir de una manera efectiva es cuando nos disponemos, cuando nos rendimos a tu voluntad, cuando decimos, Señor, aquí estoy, pero también cuando decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, no a mi manera, sino como tú mismo lo dices. Señor, gracias también porque para ti somos muy valiosos. Somos tan valiosos, Señor, que tu bendito Hijo fue capaz de dar su vida por amor a cada uno de nosotros. Y también, Señor, te damos gracias por los momentos difíciles, por las pruebas, por las dificultades. Todas estas nos ayudan en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Y oramos, Señor, para que en esta tarde nos podamos gozar, nos podamos deleitar, que podamos disfrutar de un hermoso tiempo. Gracias por la provisión que tú nos das, por el cuidado que tienes. Encomendamos pues este resto de día en tus manos y oramos a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén.